Yo te invito a que puedas tomar asiento. Bienvenido una vez más a la casa del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por estar aquí en este lugar una vez más. Sabes que yo te invito a que puedas buscar, y vamos a ir enseguida a la palabra que está en el Evangelio de Mateo. Mateo 7, capítulo 13. Hay palabra de Dios. Mateo, capítulo 7, versículo 13. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios, bendito Dios. Entrad por las puertas estrechas, dice el Señor, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. La palabra de Dios dice que ancho y espacioso es el camino de la perdición. Y tú dirás, bueno, ¿cómo es esto del camino y de la puerta amplia y espaciosa? Mira, si tú quieres buscar pecado, lo encontrarás donde tú quieras. Porque hoy en día tú puedes ir a cualquier lado donde el pecado sea moneda corriente, donde tal vez el comportamiento no sea bueno. En cualquier lugar tú puedes encontrar el pecado, en cualquier lugar tú puedes encontrar un lugar de perdición, pero sabes que no encontrarás así de fácil un lugar de bendición. Amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, porque cualquiera lo hace, cualquiera anda en ese camino, y puedes ir de aquí para allá, y puedes andar de una manera desordenada, si tú quieres llamarlo así, en aquel camino que es ancho y espacioso. Mas cuando tú transitas por un camino que es angosto, tú tienes que andar derecho, porque si no andas derecho, te sales del camino. Es mucho más fácil salirse de un camino angosto que de un camino amplio, porque tú tienes espacio para ir de un lugar a otro. Mas cuando tú andas en un camino estrecho, cualquier movimiento te saca de aquel camino. Tú dirás, bueno, pero es difícil andar en un camino estrecho. Mira, no es difícil, porque el Señor dice, a la verdad el camino es estrecho, la puerta es estrecha, pero está bien señalado. Está correctamente señalada. Es un surco que está bien marcado, el cual tú no te sales de ahí. Tú no te sales, porque está bien marcado el camino. El camino del Señor puede ser angosto, pero está bien marcado. O está bien demarcado. Cuando uno habla de camino, está bien señalado. El Señor te va guiando en un camino angosto, pero cuando tú tienes un camino amplio, tú dentro del camino puedes andar torcido y sigues dentro del camino, porque el camino es amplio. Pero cuando el camino es angosto, tienes que ajustarte, tienes que ajustar tu manejo, tienes que ajustar tu andar, porque si no te sales. Es como aquel que hace malabarismo, hace una cuerda, camina en una cuerda. Sabe que tiene que hacer equilibrio, porque tiene que caminar en una cuerda. Porque si erra un paso o no camina bien sobre aquella cuerda, se cae. Tiene que ir haciendo equilibrio. Mas el camino de Dios tampoco es ese extremo donde tú tienes que hacer equilibrio, sino que tú caminas cómodo, pero tienes que caminar derecho. Tienes que caminar de la forma que Dios te dice. Porque si tú quieres caminar el camino de Dios como tú quieres, no te funcionará. Te estarás saliendo continuamente del camino. Porque tu caminar tiene que ser derecho, porque tu caminar tiene que ser recto. Y si tu caminar no es derecho, si tu caminar no es recto, te saldrás del camino constantemente.
Por eso, si tú quieres caminar en Cristo Jesús y quieres caminar en el Señor, te tienes que ajustar a lo que el Señor te dice para que puedas caminar por ese camino angosto. Tienes que ajustarte para poder caminar en ese camino de bendición, si es que tú lo quieres transitar, si es que tú quieres andar, si es que tú quieres entrar por aquella puerta estrecha. Porque verdaderamente en la puerta amplia cualquiera entra, pero en una puerta estrecha entra de uno en uno. El Señor dice que pocos encuentran este camino. Y yo quiero decirte algo, que tú has encontrado este camino, porque hoy tú estás en el Evangelio. Ahora tienes que empezar a caminar de manera que no te salgas de aquel camino, que no te salgas de la bendición, que no pierdas la bendición. Porque ciertamente no es un capricho del Señor que tú andes derecho, que el camino sea angosto, sino que hay ciertos requisitos para tomar la bendición. Porque ciertamente el Señor es justicia. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primeramente, buscar el reino de los cielos y su perfecta justicia. Y si tú no andas derecho, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Entonces Dios sería injusto. Yo sé de que el Señor da un tiempo y da un momento para que nosotros podamos tomar y que podamos pensar y reaccionar sobre las bendiciones de que Dios derrama en nuestras vidas. Porque cuando el Señor derrama bendiciones en nuestra vida, lo podemos lograr, pero no estamos preparados. Pero por ello viene la gracia de Dios. Cuando Dios te da algo, no es porque tú estás calificado. O sea, estás calificado para hacerlo, pero cuando el Señor te lo da, no estás en ese momento calificado para hacerlo. Tienes que aprenderlo. Y en ese tiempo de aprendizaje está la gracia de Dios, que no deja que te escapes ni para uno ni para otro lado, para que puedas andar derecho. Y esa es la gracia. Pero llega un momento donde uno tiene que pensar y uno tiene que tomar y saber de que hay una justicia en Cristo y que el Señor la tiene que cumplir, porque si no sería injusto. Y todo tiene su tiempo bajo el sol, dice la palabra, amén. Y hay un tiempo donde debemos crecer, hay un tiempo de crecimiento. El árbol se siembra una semilla y va creciendo y se hace un brote. Luego de ese brote se hace una planta más grande o se hace un árbol. Y luego aquel árbol da fruto. Y luego de aquel árbol que luego fue una semilla, salen muchas semillas, sale mucho fruto. Tú plantas una sola semilla, crece un árbol de manzanas y luego crecen muchas manzanas y con ellas muchas semillas. Asimismo, hermano, cada uno de nosotros somos como aquella semilla que tiene un tiempo, que tiene que ser plantado, que tiene que ser regado, que hay que esperar hasta que haya un crecimiento y luego vendrá el fruto. Y luego del fruto, mucho más semillas y se multiplicará la bendición. Todo tiene su tiempo. Pero también debemos entender que hay tiempos y tiempos. Y tú tienes que preguntarte cuál es el tiempo que hoy estás transitando. Si siempre vas a vivir siendo una semilla, si siempre vas a vivir siendo solamente un tallo. Y déjame decirte que entre más crecimiento te falte, las adversidades más te golpean. Porque un árbol frondoso, un árbol grande, no viene el sol o viene el viento y lo seca o lo rompe. Mas cuando el árbol es pequeño, se le tiene que poner una madera o un hierrito al costado, que se llama tutor, para que cuando venga el viento no lo quiebre, no lo tuerza. Mas cuando el árbol ya crece y se endurece, empieza a crecer recto. Y uno elige. Por eso es que cuando uno anda en el Evangelio y se sale, entra del camino y es débil al viento, es débil a la adversidad, es débil a los problemas, a las dificultades, entonces es un camino doblemente sufrido, porque no terminas de crecer. Porque no terminas de crecer y siempre eres un pequeño tallo. Entonces viene el sol y te quema, viene el viento y sufres el embate del viento, viene el agua y tal vez te tapa,
o socava tu raíz y termina siendo una rama que se la lleva el agua y nada más, y no termina de crecer. El Señor dice, tienen que tomar mi justicia, mi perfecta justicia. Y la justicia en el reino de los cielos es Jesucristo de Nazaret. Es el Espíritu de Dios el que nos guiará a toda justicia, a toda verdad, dice la palabra de Dios. Pero debemos escuchar al Espíritu Santo y poder tomar lo que el Espíritu dice para poder tener un crecimiento, para poder andar en ese camino estrecho, porque fácil es andar en el mundo. Es muy fácil andar en el mundo, porque cualquiera va y hace lo que mejor le parece, porque es más fácil destruir que construir. Cuando tú tienes que hacer una casa, no la haces en 2 días, pero cuando la tienen que derribar, tal vez en 2 o 3 días la casa queda derribada, y tú pasas y dices, ¿qué pasó? Derribaron la casa, está hecha escombros. Y tal vez a la persona tú viste cuando la hicieron y tardaron años en terminar en aquella casa o terminar aquella casa. Pero cuando la destruyeron en 2 o 3 días quedó reducido a escombros. Porque es más fácil destruir que construir. Por eso parece que el mundo fuera más fácil, fuera mejor. El diablo quiere mostrar de que su camino es amplio, espacioso, que tú puedes andar cómodo, que todo está bien. Que no es tan así como dice el Señor, que el Señor es un poco exagerado en su palabra, que no tiene que ser así. Aún hoy en día cristianos y lamentablemente congregaciones completas tienen este pensamiento y van contra la Escritura y dicen, pero eso se dijo en otro tiempo, ahora ya está. Ahora dime, el Señor si dijo algo al pueblo de Israel fue para su bien, amén, no fue para su mal, fue para su bien. Cuando un padre da un consejo a un hijo, cuando una madre da un consejo a su hija, no se lo da para mal, se lo da para bien. Se lo da para bien. Entonces cada uno toma el consejo como mejor quiere. Pero si tú tomas lo que el Señor te dice, andarás por ese pequeño camino y andarás sin problema. Porque aprenderás a andar en ese pequeño camino, en el camino estrecho. Porque el diablo te dirá, es muy estrecho el camino, no puedes andar, te saldrás, te caerás. Quedarás avergonzado. El diablo le dice a las personas, ¿y qué vas a ir a una iglesia? Y le tratan de que la persona tenga vergüenza, y no te da vergüenza. Pero cuando el diablo te invita a andar en borracheras, no te dice, no te da vergüenza andar así, de esa manera. ¿Sabes que cuando yo empecé a caminar en el Evangelio, el diablo viene y quiere traer mentiras a tu mente? Entonces había que ir a poner la cara por el Señor. Íbamos por los barrios y contábamos nuestro testimonio a través de unas bocinas y tomábamos un micrófono y le hablábamos a la gente de Dios y contábamos nuestro testimonio. Porque sabían que no podíamos predicarle el Evangelio porque recién comenzábamos, pero podíamos contar nuestro testimonio de vida, de dónde nos había sacado el Señor, qué es lo que había hecho el Señor en nuestras vidas. Poder darle un panfleto a alguien, invitarlo a la iglesia, poder contarle qué es lo que Jesús había hecho en nuestras vidas. Y a veces era como que daba un poco de vergüenza, pero yo pensaba, actos vergonzosos realmente hice cuando no estaba en el Evangelio. Y no me daba vergüenza. Y nadie venía y te decía, no te da vergüenza. Pero cuando empiezas a caminar en Cristo Jesús, el mundo te quiere hacer creer de que eso es vergonzoso, que ir a la iglesia da vergüenza. Pero andar tirado por las veredas no era vergonzoso, era una gracia. Y el mundo te lo aplaude, aunque de luego por atrás te critican. Porque las personas aún no son capaces de darle un consejo a una persona que anda por mal camino. Aunque saben que anda por mal camino. Y amplio y espacioso es el camino de la perdición.
La Escritura dice que a la verdad el pecado está a las puertas. Salimos de aquí, de este lugar. Amplio y espacioso es el camino. Y yo sé, hermano, de que muchas veces puede costar, pero tienes que entender que hay algo que se llama gracia, que es lo que el Señor nos da, que es una oportunidad más cada día. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor renueva su misericordia para con sus hijos todos los días. Todos los días el Señor viene y todos los días renueva su misericordia para con sus hijos, porque Él conoce los corazones, porque nada se puede ocultar al Señor. Amén. Al Señor nada se le puede ocultar. Dios no puede ser burlado. Pero tienes que saber que está la gracia de Dios, la cual nos dice el Señor: tú no puedes andar por este camino estrecho, porque tus actos no son para poder andar por ese camino estrecho. Pero el Señor te hace una pregunta esta noche, hermano. ¿Tú quieres andar por ese camino estrecho? Amén. Claro que queremos andar. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Nuestros actos nos corren de ese camino estrecho. Mas la gracia de Dios nos mantiene en ese camino. Por eso dice la palabra de Dios así: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay mucha cobertura a través de la gracia. Porque tú puedes decir: yo quiero andar por ese camino angosto, pero vivo cometiendo errores y me salgo del camino. Pero la gracia te vuelve a colocar, porque la gracia te da una oportunidad más cada día. Cada día. ¿Tú crees que por qué estamos aquí en este lugar? Yo te pregunto, ¿por qué crees que yo estoy aquí en este lugar predicando la palabra? Porque siempre hice todo bien. Porque soy perfecto. Por la gracia y la misericordia de Dios, hermano. Amén. Porque si el Señor me hubiera tenido que pagar conforme las cosas que yo hice mal, yo no estaría aquí. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor no paga conforme a nuestros actos, a lo que nosotros hacemos, sino que el Señor dice que es misericordioso y que espera que sus hijos puedan crecer. Tú no miras a un niño con 4 o 5 años o con 10 años y le dices: bueno, ¿cuándo te vas a poner a trabajar? Tú sabes que es el momento que el niño estudie, que el niño crezca, que el niño aprenda. Y luego, cuando sea grande, llegará el momento donde tendrá que trabajar. Pero por lo tanto, o por lo pronto, tú tendrás que alimentarlo, tendrás que comprarle vestimenta, como una casa, un techo, porque es niño, y como es niño no lo puede obtener por sí solo. Por eso, cuando caminamos en Cristo Jesús, el Señor te invita a caminar, pero te aclara, porque angosto y estrecha es la puerta del camino del Señor, más amplio y espacioso es el camino de la perdición. Porque imagínate, hermano, si hoy en día en el mundo aceptas cosas tan mal, pero aborrecen lo que está bien. La Escritura dice que llegará un momento que a lo malo se le dirá bueno y a lo bueno se le dirá malo. Amén. Hoy, si tú dices y piensas: trabajar es malo, robar es bueno, ser fiel, que un esposo sea fiel a su esposa, está mal. Adulterar, engañar a la esposa, está bien. Ponerse ropa adecuada, está mal. Y llegará un momento, dice la Escritura, si no es que ya llegó, de que a lo malo se le dirá bueno y a lo bueno se le dirá malo. Llegará un momento así. Y el Señor te dice: hoy tal vez no tengas las fuerzas para andar en ese camino estrecho. Hoy tal vez haces 3 pasos en ese camino estrecho que yo te he invitado a transitar y te sales, dice el Señor. Y haces 3 pasos más y te vuelves a caer. Pero el Señor viene en su misericordia y en su amor, viene, te levanta y te dice: bueno, sigue adelante. Pero si tú quieres,
Porque si tú quieres andar caprichosamente en el camino de Dios y quieres hacer como tú mejor te parece, las cosas no andarán bien, hermano. Porque el Señor es bueno, paciente, misericordioso. Pero el Señor trata con aquellos que quieren. Ahora, si tú quieres caminar un camino estrecho, pero quieres hacer tú lo que mejor te parece, y el Señor te dirá, no podemos tener negocio. Está todo bien, te dice el Señor. Ve a hacer lo que mejor te parece, y luego cuando tengas ganas de caminar en un camino de bendición, ven y me ves, y yo te guiaré, yo te sustentaré, yo te salvaré, yo te ayudaré. Aunque no tengas fuerzas, yo te daré fuerza. Cuando venga el día del problema, yo te haré pasar ese día del problema. Yo te daré todo lo que tú necesitas, dice Dios, si tú quieres. Solamente si tú quieres. Porque a la verdad, el pecado está a las puertas. Y amplio y espacioso es el camino del mundo. Tú tienes para elegir pecado el que tú quieras. Droga, alcohol, violencia, delincuencia, prostitución. Y de ahí puedes ponerle todo lo que tú quieras. Puedes elegir. Pero angosto es el camino. Y cuando el camino es angosto, tienes que andar derecho. Pero el Señor te dice, el camino es angosto, pero está bien marcado. Y yo te ayudaré a andar dentro de ese camino. Aunque tú muchas veces hagas cosas que te hagan salir de aquel camino, yo te ayudaré. El Señor te sostendrá. El Señor te dirá, vas a andar por ese camino y vas a ser bendecido. Y vas a obtener las cosas que tú siempre deseaste en tu corazón. Porque el Señor dice, yo cumpliré los deseos del corazón de mis hijos. Pero el Señor, recuerda, no malcría a sus hijos. Si sus hijos le obedecen, el Señor le bendecirá. Si sus hijos no le obedecen, el Señor dejará que sus hijos hagan lo que mejor les parece. Es como dicen los padres comúnmente, aún razonan así las personas que no tienen a Cristo y dicen, y déjalo, se tendrá que golpear para darse cuenta que está equivocado. Amén. ¿Has escuchado alguna vez que dicen eso? No, yo lo dejo a mi hijo que se golpee porque le hablo y no me entiende. Y el Señor a veces tiene que dejar que nos golpeemos para que entendamos que fuera de Él nada vamos a conseguir. Que las bendiciones están en el camino de Él, que la paz, la fe, la esperanza, aún, hermano, la prosperidad está en los caminos de Dios. Porque sabes que dice la palabra de Dios que la prosperidad proviene desde los cielos, proviene de Dios. Pero tú tienes que entender de que tienes que andar por ese pequeño camino y el Señor te ayudará, el Señor te bendecirá, porque el Señor te quiere ver bien, hermano. El Señor te quiere ver bien, el Señor te quiere ver bendecido, porque tú eres la vidriera de Dios. Y tú, si tienes un negocio y tienes una vidriera, tú no pondrás lo más feo que tengas en la vidriera, amén, sino que pondrás lo más lindo. Querrás que las personas entren y que vean la vidriera y que les llame la atención, porque las vidrieras para eso están, para mostrar la mercadería y para poder invitar a las personas que entren a ver aquello. Entonces por eso la gente viene y arregla las vidrieras y las pone hermosas. ¿Para qué? Para que la gente entre al negocio. Nosotros somos la vidriera del Señor, aunque a veces media distorsionada, amén. A veces la vidriera medio con los vidrios sucios, no se ve bien para adentro. ¿O vieron esas vidrieras que ve uno que parece que hace como un año que no las limpian? Amén, que si se corre algo queda la tierra al costado y lo otro queda ahí y se ve el fondo de qué color es. Por eso el Señor necesita de que tu vida ande bien, ande derecha, sea próspera, que nada te falte. Para que las personas puedan ver que realmente se cumple la palabra que Dios dice, tengo pensamientos buenos para ti, no pensamientos malos, pensamientos de bien y no de mal. Y la gente necesita ver que tu vida va cambiando, que tu vida es transformada, porque a través de nuestro testimonio la gente empieza a creer.
Porque la gente se empieza a dar cuenta de que hay algo diferente en tu corazón, en tu vida, en tu mirada, en tu andar. Que ya no frecuentas los lugares que frecuentabas antes. Que ya no andas con la cara que andabas antes. Empiezas a ser una vidriera. Empieza a ver la gente lo que el Señor hace en tu vida y la gente empieza a desear lo que tú tienes. Por eso la Escritura dice que nosotros somos tierra deseada. De esa manera debemos ser. Que la gente desee conocer a ese Jesús que nosotros hemos conocido. Para que puedan entender de que realmente Dios existe, que Dios es bueno y que cambiará tu vida. Dios hoy te invita a caminar un camino estrecho. Y te es claro el Señor, el camino no es amplio como el mundo te lo muestra. ¿Quieres un camino amplio, hacer lo que quieras, ir de aquí para allá? Bueno, el camino amplio está en el mundo. La puerta amplia está en el mundo. Pero te quiero aclarar algo, dice el Señor, ese camino es de perdición. Y la puerta te lleva a la muerte. Mas yo te digo, el camino es estrecho. Te soy sincero, dice el Señor. Realmente el camino es estrecho. Hay que andar derechito, hay que tener cuidado. Y la puerta también es estrecha, porque pocos entran por esa puerta, dice el Señor. Y pocos la hallan. Pero el Señor te habla y te dice, pero yo te ayudaré. Yo te voy a sustentar. Si tú quieres realmente entrar por esa puerta pequeña y andar por ese camino angosto, yo te voy a ayudar, dice el Señor. Y nada te faltará mientras que tú quieras andar, mientras que tú lo quieras transitar. Porque sabes que muchas veces uno ve creyente que parece que Dios hace las cosas a medias en ese creyente. Pero no es Dios el que falla. Es porque entregar el corazón a Dios, hermano, no es de un día para otro. Confiar en alguien que ves, confiar en alguien que viene, tú te sientas ahí y te habla. ¿Y qué es lo que te dice tu mente? Yo cuando me sentaba y escuchaba las predicaciones, las primeras predicaciones, yo decía, me dice esto porque no quiere que la gente se vaya. Cuando hablaban cosas de la Biblia que eran cosas tremendas, cuando hablaban de la salvación, cuando hablaban del cielo, el infierno, yo pensaba y digo, esto le están metiendo miedo a la gente para que estén acá sentaditos ahí como ovejitas y que le digan, vayan para allá y van para allá, vengan para acá y vienen. Porque eso es lo que nos dice nuestra mente, nuestro corazón. Entonces yo no podía creer. Pero ¿sabes qué? Probé lo que me decían. Ahí estaba el punto. Porque la vida que yo tenía en el mundo ya la había transitado y no me había ido bien. Ahora el Evangelio me ofrecía algo diferente. El camino de Dios me ofrecía un camino angosto, pero algo diferente. Y me decía, ¿por qué no pruebas así? ¿Por qué no pruebas de tal y cual manera? ¿Por qué no haces esto? Y yo empecé a pensar y digo, si vuelvo para atrás, ya sé qué es lo que hay. Hay decepción, tristeza, alcohol, drogas, violencia. ¿Qué más voy a encontrar en el mundo? Pero esto es lo que me ofrecen. ¿Qué me cuesta probar? Y empecé a caminar y empecé a probar. Y me empecé a dar cuenta que habían cosas que cambiaban en mi vida. Y me empecé a dar cuenta de que Dios era real y Dios empezaba a traer paz a mi corazón. Y luego pasó el tiempo y no solamente traía paz en mi corazón, sino que yo podía llevarle paz a otro, podía llevarle ese Jesucristo que estaba modificando mi vida, mi corazón. Y gente recibía a Cristo en el corazón, gente era libertada, gente era sanada. Hasta que vi una persona que fue libertada de espíritus inmundos y ahí me cerró la cuenta. Y sentí algo en mi corazón como que me decía, y yo mismo me decía, esto era lo que yo necesitaba y busqué toda la vida y no lo sabía. Y me sentí completo cuando vi una persona libertada por el poder del Señor. Amén. Me sentí completo, dije, esto era lo que yo busqué siempre. Y me sentí realizado. Y me dije para mí mismo, digo, de esto no me tengo que apartar más, tengo que seguir.
puedo ayudar a las personas, puedo sentirme bien, puedo sentirme libre y sentir de que Dios realmente está contigo. Amén. Eso es lo más importante, porque hay personas que van, que predican, que dicen esto, lo otro, pero no creen que Dios está con ellos. Porque cualquier adversidad se sienten tristes, se sienten desamparados, se sienten desahuciados. Y está bien, hermano, porque es todo un proceso. Recuerda el ejemplo que di al comienzo de la predicación. Somos una semilla que se planta, se riega, luego es un pequeño tallo hasta que se va dando forma, hasta que es una planta, hasta que es un árbol grande y luego da fruto. Pero cuando la planta es pequeña, puede venir un sol y secarla, puede venir el viento y puede quebrarla, puede venir el agua y socavar sus raíces y llevársela el agua y terminar muriendo aquella planta. Pero cuando la planta es grande, da fruto y se sostiene, porque las raíces son mucho más grandes, porque está más aferrado al suelo. Y así mismo el creyente también va creciendo a medida que va pasando el tiempo. ¿Sabes que hay plantas en el desierto que las raíces son muy grandes o profundas porque necesitan buscar el agua sí o sí? Entonces la raíz es mucho más grande que la planta que tú ves en sí fuera de la tierra. Aquí en estas regiones hay una planta que nosotros aquí le decimos, es un espino, que aquí nosotros le decimos comúnmente al pataco. Y sabes que nosotros trabajábamos en el campo con maquinaria. Y si no tienes maquinarias grandes, no las arrancas. Tienes que ir cortando parte por parte las raíces porque no las sacas. Tienes que ir cortando las raíces. Con una máquina grande sí, tú vienes y la sacas completa. Y las raíces tienen 3, 4, 5, 6 metros. Y son muy duras, muy firmes. Pero el lugar donde están puestas es un lugar árido, donde no hay mucha agua. Entonces las raíces tienen que ser grandes. Y a veces las dificultades en el creyente hacen que las raíces cada día sean más grandes. Pero es un crecimiento y es un andar en ese camino estrecho que si tú te predispones en tu corazón a andar en ese camino, el Señor te promete de que te va a sustentar. Y será su gracia la que te hará andar por ese camino. Y será un crecimiento cada día, será un crecimiento y una relación con Dios. Tú cuando conoces una persona o en el trabajo, conoces compañeros de trabajo, tú no confías de un día para el otro en ellos. Más aquellos que conocen las artimañas o las situaciones que se dan en un ámbito laboral, porque hay gente que hace cualquier cosa porque tiene temor. Y cuando ven una persona nueva que ingresa, tienen temor ellos de perder el trabajo y hacen cualquier cosa. Entonces tú no confías, pero pasan los días, pasan los meses, pasan los años y empiezas a conocer la gente. Y a medida que vas conociendo a la gente, vas confiando o no en las personas. Bueno, con Dios pasa lo mismo, hermano. Tú no terminas de confiar de una sola vez. Gloria a Dios si tú confías y has confiado de una sola vez en Cristo Jesús. Y te has tirado a la pileta sin fijarte si había agua, como se dice comúnmente. Pero tú tienes que empezar a tener una relación con Dios para conocerlo, para poder confiar. Es una cuestión natural nuestra de los hombres o de la humanidad. Es una cuestión natural. Y el Señor lo sabe. Por eso es que viene y empieza a tener una relación de a poco contigo. Un día estaba hablando con una persona y estábamos justo en ese momento en oración. Entonces vienen y me avisan de que viene una persona que no es creyente, pero le habíamos hecho recibir a Cristo, habíamos orado por esta persona, le hablábamos y le hablamos de Dios. Entonces en ese momento yo digo, bueno, ahora vamos y seguimos orando. Y le pregunto al Señor y le digo, Señor, si hacemos entrar a esta persona y tú le hablas. Y el Señor me dice, no, porque necesita primero un proceso.
porque aunque escuche mi voz, no creerá. Aunque yo le hable, no creerá. Y el Señor me dice, pero dile esto, que todas las circunstancias que han pasado en su vida, solamente lo que ha hecho en su corazón es alejarse de mí y no acercarse. Endurecer su corazón y no ablandar su corazón y acercarse a mí. Porque las personas hacen eso porque se acostumbran a sufrir y los dolores que han tenido que pasar en la vida le han llevado a cerrar su corazón y que su corazón se ponga como piedra. Pero el Señor te dice, yo no quiero que eso pase. Porque si tu corazón es de piedra, yo no puedo tratar con tu corazón. El Señor entiende que los corazones vienen heridos, vienen lastimados. Por eso tiene cuidado. Porque cuando tú vas con una herida, tú tienes una herida en la mano y vas a curarte, o tienes un hueso quebrado, aquellas personas que alguna vez se le quebró algún hueso, saben que apenas te toca, te duele. No quieres que nadie te toque la mano o que nadie te toque el lugar donde está quebrado. Entonces el Señor sabe que tú no quieres que te toque el corazón el Señor. Y el Señor tiene que ir despacio. Porque cuando tú vas con un miembro lastimado al médico y el médico te quiere tocar, lo primero que haces, tú lo quitas. Quitas una mano o corres la pierna o corres para que el doctor no te toque porque te duele allí en aquel lugar. Y Dios sabe que tu corazón muchas veces viene dolido, o la mayoría, o prácticamente todos los corazones vienen quebrantados a la presencia del Señor. Y el Señor tiene que tratar con cuidado en el corazón. Por eso el Señor esta noche te invita a andar en un camino angosto. El Señor te aclara y te dice, el camino es angosto. Donde hagas una maniobra rara, te sales del camino. Pero yo en mi gracia, en mi amor, si tú quieres seguir transitando ese camino, en mi gracia y en mi amor, yo te sostendré para que sigas caminando y sigas avanzando. Solamente párate y levántate y sigue caminando, sigue andando. Y dice el Señor, yo tengo paga para ti, tengo bendiciones para ti, tengo cosas guardadas hermosas para ti. Pero tienes que caminar, tienes que andar, porque si tú quieres andar en un camino espacioso y hacer lo que tú mejor quieres, el mundo te ofrece un camino espacioso, pero el Señor te dice, la puerta en la que aquel camino te hará entrar es un camino de perdición y es una puerta de muerte. Mas yo te digo que el camino es angosto, pero es de bendición. Y la puerta también es angosta, muy pocos la hallan, pero te lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Bendito Dios. Yo te invito a que puedas ponerte de pie y vamos a estar orando. Amén. Y aquellas personas que nunca hayan aceptado a Cristo en el corazón, pueden hacer esta oración si lo quieren. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, puedes hacer esta oración. Y yo les voy a invitar a que puedan repetir esta oración. Amén. Porque dice la palabra de Dios que aquellos que le aceptan al Señor son hijos de Dios. Amén. Pasan a ser hijos de Dios porque tú lo aceptas como Padre. Yo te invito a que puedas repetir conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, que tú no los tengas en cuenta. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por haber muerto en aquella cruz, por mí. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por esta bendición, por esta libertad y por esta vida eterna. Te doy gracias y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Bendecile con un fuerte aplauso al Señor. Bendito Dios.